Este es un discurso hasídico del Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, del año Topshin Yud Beis, 1952. No es de los primeros discursos, pero hay que entender que el año 1952 es el segundo año del liderazgo del Rebbe al frente del movimiento Chabad. Y este es un discurso emblemático, que a pesar de que nunca fue corregido y mandado, a difundir como discurso hasídico corregido por el Rebbe, pero es un discurso emblemático. En este discurso se discuten varios asuntos, entre los cuales los fundamentales están los siguientes. ¿A Dios le importa lo que yo hago o no le importa? ¿Presta atención a mis preceptos, mis mitzvot, mis actividades o no? Por otro lado, ¿qué significa avoida? ¿Qué significa servir a Dios? Trabajo hacia Dios. El discurso está construido alrededor de una serie de versículos en Parshas Mishpatim, en el libro de Shmois, el segundo libro de la Toira, en donde dice claramente ahí que tenemos que servir a Dios, como vamos a estudiar, y que Él nos va a dar brojes, bendiciones, brajot, por servirlo a Él. Vamos a comenzar. El discurso no es complejo, solamente en el segundo capítulo aparecen algunas ideas de la mística judía Kabbalah, que más adelante voy a explicar por qué aparecen estas ideas. El resto del discurso es relativamente sencillo y fácil, y extremadamente, en mi humilde opinión, poderoso e importante para cada uno de nosotros. El versículo empieza con el discurso empieza con un versículo. Ese es el texto en hebreo. Pero el versículo dice, no habrá una mujer que aborte significa que estaba embarazada y perdió el embarazo, y tampoco va a haber una mujer infértil en tu tierra, y los días de tu vida llenaré. Los días de tu vida llenaré. Este versículo viene en continuación a un versículo que viene antes. El versículo anterior dice, servirán a Dios, su Señor, y Él bendecirá tu pan, tu agua, y quitaré enfermedad de dentro de ti. Estos son los versículos base de todo el discurso. Continúa que a través de esto, es decir, que uno sirva a Dios, y Él va a bendecir el pan, va a bendecir el agua, va a quitar las enfermedades, entonces no habrá quienes aborten, no habrá infértiles, y Dios va a llenar los días de tu vida. Y aquí menciona una promesa para tres asuntos que se conocen en hebreo, hijos, como vamos a estudiar, hijos, es salud y sustento. Que en ellos, en estas tres cosas, hijos, salud y sustento, va a haber una braja, una bendición, en una forma muy profunda y muy grande. Dios mismo nos va a bendecir con estas tres cosas. Cuando el texto dice que Dios va a bendecir tu pan y tu agua, esto está hablando del sustento. Y el énfasis en el versículo es Beirach, Dios mismo va a bendecir. No solamente que vas a tener el sustento de acuerdo a lo que necesitas, sino que más aún, vas a tener una bendición adicional, mucho. Beirach, una braja. Mezzoino revijo en arameo. Amplio sustento. Dios va a bendecir tu sustento. Continúa el versículo hablando sobre vida, salud, que Dios va a quitar. Asiroisi, quitaré, dice él, quitaré enfermedad de tu interior. Y más aún, voy a llenar los días de tu vida. Que esto está hablando de una longitud de la vida. Te va a ir bien, vas a vivir muchos años. Arihus yom meshalem toives, como dicen. Larga vida y buenos años. Lo mismo al respecto de los hijos. La Toira dice, no va a haber quienes aborten y tampoco infértiles. Que esto es una braja, una bendición para tener hijos, lo opuesto de infértil. Y que estos hijos se sostengan en el tiempo, que es lo opuesto de abortar. Y en forma de que se van a cumplir estas bendiciones para largos días, incluso cuando seas anciano. Así como encontramos al respecto de Jacob, nuestro patriarca, que incluso cuando era anciano, él pensó que si le faltaba uno de sus hijos, dijo, hoy veis, mir, como yo estoy perdido de hijos, voy a quedar perdido de hijos. Es decir, que incluso en la ancianidad, si la persona, Dios libre y guarde, es un anciano, pero perdió sus hijos, igual se llama Meshakeila, igual se llama una persona que, entre comillas, abortó. Entonces, cuando la Toira dice que no va a haber quien aborte, no está diciendo solamente que el feto se va a sostener y van a nacer, no sé si 2 o 3 días después se va a morir, Dios libre y guarde. No, incluso en tu ancianidad, tus hijos van a estar vivos todavía.
Y entonces acá dice la Toira claramente, no habrá ni quienes aborten, ni quienes sean infértiles, y Dios te va a bendecir, etcétera, etcétera. Que en esta palabra, esta expresión no habrá, lo podemos entender de dos maneras. Lo podemos entender como un mandato o lo podemos entender como una promesa, como encontramos en montones de lugares en la Toira. Es decir, porque el imperativo en hebreo puede ser un mandato o puede ser una promesa a futuro. Es decir, hay un mandato de que uno tiene que hacer algo, es una orden. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Que no haya quienes aborten, que no haya quienes sean infértiles, como vamos a estudiar mucho más adelante en el discurso. Automáticamente no habrá una promesa, quienes aborten y quienes sean infértiles. Es decir, cuando la persona haga todo aquello que depende de él para no tener quienes aborten y quienes sean infértiles, entonces Dios promete que no va a haber quienes aborten y sean infértiles. Vamos a estudiar esto más adelante, hacia el final del discurso se va a explicar este asunto ampliamente. La condición de todo esto es, como dice la Toira, van a servir a Dios, su Señor. Vos tenés que hacer algo, avoida, trabajo, traducción literal es trabajo, ya vamos a ver qué es el trabajo y cómo se hace ese trabajo. Que a pesar de que al respecto, como dice el Talmud, al respecto de hijos, salud y sustento, nuestros sabios dijeron que no depende del mérito que uno haga algo, sino que depende del mazal, de la, entre comillas, suerte, la esencia del alma, Dios mismo. No hay nada que puedas hacer. Sin embargo, que haya mucha bendición, esto depende de avoida. Entonces acá tenemos dos asuntos. Por un lado tenemos el asunto normal, lo que te mereces, lo que te corresponde, porque así Dios creó el mundo. Cada persona cuando va a nacer, Dios establece una serie de cosas. Cada año en Rosh Hashanah, en el comienzo del año, entonces Dios establece lo que te va a pasar ese año. Esto es lo que te corresponde. Esto es, como dice de vuelta el Talmud, la cosa depende de tu mazal. Sea lo que fuera que quiere decir, la esencia de tu alma, los niveles espirituales superiores, no importa. Tenés lo que te corresponde. Pero esto es el estándar. Para que Dios te dé una braja, una bendición, algo adicional, ahí tenés avoida, ahí tenés que hacer trabajo. Ahí tenés que hacer trabajo. Por eso el versículo dice, van a servir a Dios su Señor, y automáticamente vas a tener braja, vas a tener bendición, no lo que necesitas nada más, sino más aún bendición. Tenemos que entender qué es este asunto de avoida, qué significa trabajo, sobre lo cual está escrito en la Toira, vas a servir, trabajar, vas a trabajar a Dios tu Señor. ¿Qué es la avoida? ¿Qué es trabajo? Aparentemente el asunto de avoida es, la palabra avoida en hebreo, que significa trabajo, está directamente relacionada con la palabra eved, es la misma raíz. Cada palabra en hebreo tiene una raíz de 2 o casi siempre 3 letras. Son pocas las palabras de dos letras de raíz, la mayoría tienen 3. Avoida son 3 letras. Ain, Beis, Dalet. A pesar de que uno no sepa hebreo, no pasa nada. Ese es el shoirish, esa es la raíz de la palabra avodah, trabajo. Pero la palabra eved, esclavo, también tiene esas 3 letras. Ain, Beis, Dalet, eved. Entonces, ¿qué significa avoida? Avoida, trabajo, significa ser un eved, ser un esclavo. Y un esclavo de Dios, por supuesto. Y el concepto de un esclavo es que hay un amo y hay un esclavo. Hay un amo y hay un esclavo. Y este asunto de avoida, que existe un esclavo y un amo, solamente tiene sentido aquí abajo, en este mundo material, que el esclavo puede darle algún tipo de plenitud a su amo. Entre paréntesis, más allá de lo que el Rebbe está explicando, y ahora vamos a ver el texto por adentro, pero el punto que el Rebbe está llevando a entender es, momento, yo tengo que servir a Dios, yo tengo que ser un esclavo de Dios. Aquí abajo el esclavo le da algo al amo que el amo no tiene. ¿Quién es el que cava el pozo? ¿Quién es el que limpia el baño? El amo no, el amo tiene mucho dinero y está sentado leyendo el diario, o andás a ver qué está haciendo, comprando y vendiendo stocks, cosas en Wall Street, qué sé yo que está haciendo, en la bolsa de comercio, acciones o lo que sea. Ese es el amo. ¿Y quién limpia el baño? ¿El esclavo? Ok, pero a través de limpiar el baño, el esclavo le está dando algo al amo que él no tiene. El esclavo aumenta, lleva al amo a su plenitud. Pero eso tiene que ver aquí abajo, cuando hay un esclavo, ser humano, un amo, ser humano, ok, y el esclavo le da algo al amo. Pero al respecto de Dios, que nosotros seamos avadim, esclavos de Dios,
¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le agregamos a Dios? Vamos a ver. Todo el concepto de un esclavo y un amo solamente tiene que ver con nuestro mundo material. El esclavo puede agregar plenitud en su amo, que a pesar de que el amo y es un amo verdadero, sin embargo, le faltan cosas. Hay cosas que no tiene. Y esto es el trabajo avodas a eved, la misma palabra, es el trabajo del esclavo, justamente. Completar aquello que le falta o llevar a la plenitud la voluntad del amo, que a través de esto lleva a la plenitud a su propio amo, a tener las cosas que el amo mismo por sí solo no las tiene. Y de aquí se entiende también que a través de esto hay una plenitud adicional en el esclavo mismo. El esclavo, a través de llevar al amo a su plenitud, él mismo llega a su propia plenitud. ¿Para qué existo? Para que mi amo esté bien. Esto es aquí abajo en este mundo, pero en el mundo superior, espiritualmente hablando, por cuanto Dios es la plenitud de todo y nada le falta, Él es Dios, es infinito, es omnipotente, omnipresente, es todo, todos los omnis habidos y por haber. No se entiende qué significa avoida. Yo, como un ser humano común y corriente, ¿qué le puedo dar a Dios? ¿Qué le puedo agregar a Dios? ¿Avoida? Yo soy un eved, yo soy un esclavo, ¿qué le doy a Dios? Él es mi amo. ¿Y entonces? ¿Qué cosa puedo hacer yo que Él no? Que yo le puedo agregar plenitud y después yo voy a tener mi propia plenitud. Perfecto. ¿Pero qué le puedo agregar plenitud a Dios? ¿Qué quiere decir eso? Esta es la primera pregunta del discurso. La segunda pregunta del discurso tenemos que entender al respecto de este asunto. Encontramos una gran contradicción en las palabras de nuestros sabios. A veces nuestros sabios dicen que avoida nuestro servicio a Dios, nuestro trabajo hacia Dios, no toca a Dios, por así decirlo. No tiene nada que ver, en hebreos, no tiene ninguna importancia arriba. ¿Qué me importa lo que hacen estos seres humanos? Dice Dios. Fuera, yo soy Dios, soy infinito. Y los seres humanos, ¿qué importa lo que hagan? Como dice el Midrash, en un lugar, ¿acaso a Dios le importa si haces shchita, si degollas un animal del cuello, o sea, de abajo para arriba, o del oiref, de arriba para abajo? ¿Qué diferencia hay? Las mitzvot no fueron entregadas sino para refinar a las criaturas. Letzaref ba'enes abries. Para refinar a las criaturas, porque ustedes son los bestias, dice Dios. No porque yo necesite las mitzvot de ustedes. No porque a mí me interese ni me toca. No me llega lo que ustedes hacen. A mí que me importa, como esto es para ustedes, para que ustedes estén bien. Son los bestias, dice Dios. No están refinados, son ordinarios. Toma una serie de preceptos para que ustedes dejen de ser ordinarios. Pero lo que ustedes hacen, la verdad que a mí no me importa. Esto es un lugar en las palabras de nuestros sabios. Es decir, que todo el asunto de mitzvahs, preceptos, no es sino para refinar a las criaturas. Pero esto no hay geya, no importa arriba, no toca a Dios. Y como dice el versículo en Ioy, si pecaste, ¿qué le vas a hacer a él? Si tenés montones de transgresiones, ¿qué diferencia hay para Dios? Y si sos un buen tipo, ¿qué le vas a agregar a Dios? No importa. Y a veces encontramos al revés, que el avodas a Adam, el trabajo a Dios de la persona, sí tiene una influencia arriba, sí tiene importancia. Como dice el Midrash, en otro lugar, solo el versículo, Moishe le dice a Dios, y ahora que se engrandezca la fuerza de Dios. Moishe está agregando fuerza en Dios. Es decir, que a través de la observancia de Toira, el estudio de la Toira y la observancia de las mitzvot, se genera un engrandecimiento, un crecimiento en Dios mismo. Entonces lo que hacemos aquí abajo efectivamente sí tiene un efecto arriba, sí le importa a Él, y Él tiene algo que gana, entre comillas, de lo que nosotros hacemos. Y así también encontramos que a través de dejar de hacer el trabajo, de dejar de hacer avoid, o sea, transgresiones, se genera una debilidad arriba. Literalmente hacemos más débil a Dios. Nosotros debilitamos a Dios. Como dice el Midrash en otro lugar sobre el versículo Tzur Yelat Teshi, hacia el final de la Toira, que la roca que te hizo nacer, Teshi, la debilitaste. Dice Dios, está diciendo a nosotros. Ustedes me debilitan a mí. Como dice el Midrash, que en el momento en que el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios, es decir, dejamos de cumplir Torah y Mitzvot,
estamos literalmente debilitando, por así decir, la fuerza de Dios. Este es el primer capítulo. Entonces el Rebbe planteó básicamente dos preguntas al respecto de avoida, para entender qué significa avoida. Por un lado, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿Qué le vamos a agregar a Dios? Avoida tiene que ver con un esclavo y un amo, aquí abajo, donde el esclavo le da algo al amo, y el amo, por así decir, a través de que el esclavo trabaja, obtiene una plenitud en sí mismo. El esclavo, y ahora son dos plenos, pero Dios es la plenitud absoluta. ¿Qué le vamos a agregar a él? Y por el otro lado, encontramos una contradicción. En un lugar nuestros sabios dicen que a Dios no le importa nada lo que hacemos nosotros. Y en otro lugar dice que sí, nosotros engrandecemos a Dios y nosotros debilitamos a Dios. Entonces sí le importa. Sí tiene, makes a difference, como que dice. Hace una diferencia para Dios. Veis, segundo capítulo. Este capítulo es un poco más difícil porque toca niveles espirituales. Habla de un poco de mística, cabala, etc. Entonces, no voy a explicar todos los detalles de cada uno de los niveles. El que entiende bien, el que no entiende no va a pasar nada. Dios mediante voy a explicar de manera tal que se entienda. Pero lo que el Rebbe trae en este capítulo es la clásica respuesta a estas contradicciones que están traídas en discursos y discursos generación tras generación de Rebbeim. El Alter Rebbe, el que es el fundador del movimiento Chabad, el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe, el Rebbe Rashab, principalmente en diferentes discursos, trae estas ideas que vamos a estudiar ahora. Entonces el Rebbe, antes de dar su propia explicación, trae la explicación clásica, traída en diferentes discursos hasídicos. El asunto es, como está traído en Hasides, en discursos hasídicos, de un libro famoso, Avodas HaKodesh. Avodas HaKodesh es Reb Meir ibn Gabbai, antes, muy poco antes del Arizal, año 1520, 1530, por ahí aproximadamente, escribió un libro que engloba y encierra todos los conceptos de Kabbalah, de la mística judía. Avodas HaKodesh. No tuvo mucha fama, porque muy poco tiempo después apareció el Arizal. Y cuando aparece el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, Zichreinu Lebraja, que su memoria sea bendición, automáticamente el mundo entero adoptó, por así decir, Kabbalah Arizal, la mística judía como el Arizal la entiende, y entonces Meir ibn Gabbai y su libro quedaron, por así decir, en la historia. Pero es un libro con una especie de enciclopedia de Kabbalah. Hasides trae de la Avodas HaKodesh la siguiente idea. Nuestros sabios dicen justamente lo que trajimos antes del Midrash. ¿Qué le importa a Dios si vos haces shchita, si degollás un animal así, de arriba para abajo, de abajo para arriba? Es lo mismo. ¿Qué le importa a él? ¿Qué diferencia hay? El Avodas HaKodesh explica que esto de que ¿qué le importa a Dios? ¿De qué nivel de Dios estamos hablando? Esto se refiere en el lenguaje específico del discurso Oden Yachid Shoresh HaShorashim. Así dice la Avodas HaKodesh. El Señor único, la raíz de todas las raíces. Así lo define la Avodas HaKodesh. La esencia misma de Dios. Atzmus, como trae en Hasides, en discursos hasídicos. En el lenguaje de Avodas HaKodesh, de ese libro de Reb Meir ibn Gabbai, se llama el Señor único, raíz de todas las raíces. El mismo concepto en el lenguaje hasídico es Atzmus, la esencia de Dios. ¿A quién es que no le importa la esencia de Dios? ¿A él mismo? No le importa. En absoluto, dice el texto. Pero para la gloria de Dios, aquella expresión, Él como mostrándose hacia nosotros, para dar energía a las Roshim Elioinim, es un texto muy místico, muy Kabbalah, por así decir, típico de Kabbalah. Los cabezas y los principales supremos, niveles supremos espirituales, para unir el comienzo del pensamiento con el final del pensamiento, etc. Ahora explico. Fundamental y es necesario nuestra avoida. Punto. Hasta aquí la explicación, lo que dice la Avodas HaKodesh, y que el pensamiento hasídico trae este concepto en los discursos hasídicos. El Rebbe Rashab, quinto Rebbe de Chabad, como expliqué. ¿Qué está diciendo la Avodas HaKodesh? Bueno, mira, vos tenés la esencia de Dios. Como si dijésemos yo. Cada uno de nosotros dice yo. Yo soy yo y para mí mismo no necesito nombres, no necesito nada y no necesito el mundo a mi alrededor tampoco. Yo. Después estoy yo, como tengo una interfaz con el mundo, cómo me muestro y cómo el mundo me ve a mí. Esa es una expresión mía. Como si dijésemos una reflexión de uno mismo, como quien se mira en el espejo. Lo que ves en el espejo es una reflexión tuya, no sos vos.
Vos sos vos. De hecho, tocas el espejo y no te tocas a vos mismo. Tocas una reflexión tuya, una imagen, como si fuese un holograma de la persona, pero no es la persona. Entonces, cuando hablamos de Atzmus, la esencia de Dios, en el lenguaje de la Avodas HaKodesh, Adon, Yahid, Sheresh HaShorashim, el Señor único, la raíz de todas las raíces, cuando hablamos de esto, está muy por encima de ser influenciado y, entre comillas, tocado por cualquier cosa que nosotros hagamos. No hay ninguna diferencia, cero. No le importa en absoluto si de gollás, de arriba, de abajo, del cuello, lo mismo. Pero a Dios, como se expresa en el mundo, para generar un mundo, para darle energía al mundo, para ser bondadoso con el mundo, severo con el mundo, etc. Ahí sí le importa. Y no solamente le importa, sino en el lenguaje es Tzoirech Gomuru, es necesario para Dios todo lo que nosotros hacemos. Esto es lo que dice la Avodas HaKodesh, de vuelta traído Hasidus. Ahora la explicación del Rebbe sobre este asunto de la Avodas HaKodesh, es decir, en el nivel del Señor único, raíz de todas las raíces, el asunto de Avoida, todo lo que nosotros hagamos, no toca e influencia en absoluto. Sino que como Dios se inviste en el Seider Ishtalshelus. Seider Ishtalshelus es una cadena de mundo. Cuando hablamos de mundo no estamos hablando de Marte, Júpiter y estas cosas. Hablamos de mundo significa niveles espirituales. Así como podemos decir que está el mundo de los médicos, el mundo de los abogados. No es un mundo, todos vivimos sobre la tierra, a los pies sobre la tierra, pero es el dominio de los médicos, donde tienen un lenguaje particular de médicos. El dominio de los abogados tienen un lenguaje particular de los abogados. El mundo de la cárcel, hay un lenguaje específico de la gente que está en la cárcel. Es el mundo. A esto nos referimos. Hay mundos espirituales, que no es que tengan un lenguaje, pero tienen características determinadas de acuerdo a cómo Dios se muestra en esos lugares, en esos mundos. No son lugares físicos. Es todo espiritual. Es todo espiritual. Así como si dijésemos una persona que sabe más que otra, es más sabia que la otra, está por encima de la otra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que está parada arriba de la cabeza del otro, arriba de los hombros del otro? No. Claramente están los dos con los pies en la tierra. Pero uno está por encima del otro. ¿En qué? En sabiduría, en conocimiento, en experiencia, etc. De la misma manera hay mundos espirituales y un mundo está por arriba del otro. Al punto tal que están interconectados estos mundos como si fuese una cadena con eslabones. Son todos eslabones, una cadena vertical, llena de eslabones. Cada eslabón es un mundo y están de vuelta interconectados. Bien, esto se llama, en la mística judía, en Kabbalah, en Hasidus, Seider Ishtalshelus, el orden de la cadena de mundos. Bien, entonces, Dios mismo, esta es la explicación del Rebbe sobre lo que está diciendo la Avodas HaKodesh, Meirim Gabbai. De vuelta, Dios mismo no es afectado por lo que nosotros hacemos o no hacemos. Él es el Señor único, raíz de todas las raíces. Pero como Él se muestra a nosotros y se inviste en este orden de mundos, crea mundos diferentes para ir reduciendo su fuerza, de manera, su revelación, de manera tal que cada mundo cada vez se ve y se percibe menos a Dios, hasta que llegamos a este mundo material. Esa es esa cadena de mundos, de Dios mismo, por así decir, hasta este mundo material. En esta cadena de mundos, comenzando con el primer nivel que se llama Jochma, sabiduría, que es el comienzo de esta cadena, porque la palabra Jochma está relacionada con la palabra Reishis. Reishis es el comienzo, Reishis Jochma, dice el versículo, el comienzo y principal sabiduría, esa es la palabra Reishis. Este es el comienzo, el primer nivel, e incluso por encima de este nivel, que se llama Keser. Keser significa corona, Keter, corona. En el nivel inferior de ese nivel que se llama Keser, Keser está compuesto por dos niveles, son todos nombres que de vuelta no hacen a la esencia del discurso. Keser está compuesto por dos niveles, Arich y Atik. Arich literalmente se traduce como largo, Atik como removido. Ya vamos a estudiar esto. Son dos niveles. Entonces tenemos de Jochma, de sabiduría para abajo, y toda una cadena. Nivel tras nivel, Jochma, Bina, Das, todas las Firois, emanaciones espirituales, emanaciones celestiales, y mundos, de todo lo que quieras. Todo empieza en Jochma, de sabiduría para abajo. Pero por encima de sabiduría, así como por encima de la cabeza, que representa Jochma, sabiduría, uno pone una corona, el rey pone una corona. La corona representa el reinado mismo, Keser, esa es la corona. En esa corona hay dos niveles. Uno se llama Arich, el más bajo, y el otro se llama Atik, el más alto. Entonces, desde Jochme para abajo importa lo que hacemos. Pero más aún, dice el rey, desde Keser, que está por encima de Jochma, corona, para abajo, también importa, en el nivel que se llama Arich, que está directamente relacionado con los niveles que le siguen. Es la fuente
de todas las emanaciones y niveles que le siguen. Ahí, en ese nivel de corona, digamos, divina, en el nivel más bajo de ese nivel, de esa corona divina, la que está, por así decir, tocando, la parte de la corona que toca la cabeza, si fuese el ejemplo, ahí es importante la avoida, el trabajo que hacemos. Lo que no es el caso con el nivel de Atik. Atik es el nivel que está removido por encima, por así decir, la corona de la corona, la parte de arriba de la corona, que se llama Pnimius HaKeser, lo más profundo de la corona. Dios mismo, ahí no toca nada de lo que hacemos, no influencia, no tiene ninguna importancia ni sentido nada de lo que hacemos. Esta es la explicación de las palabras de la Avodas HaKodesh. Y la explicación de este asunto es que en el Seider Ishtalshelus, en toda esta cadena de mundos, es importante el asunto de Avoida en dos niveles. Un nivel que se llama Keilim, recipientes, y un nivel que se llama Oirois, luces. Repito, espiritualmente hablando no hay ni recipientes, no hay ni vasitos, ni luces, ni lamparitas, ni nada por el estilo. Son todos ejemplos de nuestro mundo material para que nosotros podamos comprender algo de Dios. Ejemplos que trae Kabbalah, Hasides, etc. ¿Qué es un Kli? ¿Y qué es Oir? ¿Qué es un recipiente? Un recipiente es como un vaso que contiene una energía en su interior. Luz, agua, en este caso luz. Es como diferentes recipientes de diferentes colores, que una luz sin color ilumina y baña, por así decir, todos estos recipientes. El recipiente azul emite luz azul, el recipiente rojo emite luz roja, el recipiente verde emite luz verde, y así sucesivamente. La luz, propiamente dicha, no tiene color, es incolor. El receptor que ve esa luz reflejada a través del recipiente rojo, azul, verde, etcétera, lo que sea, ve una luz de color. Pero la luz no adquiere ese color al pasar por el recipiente. Simplemente la luz baña el recipiente emite luz de ese color. Bien, esto es Oiris y Keilim. ¿Por qué se traen estos ejemplos en Kabbalah? Es muy largo para explicar y muy complejo. Habría que estudiar un discurso solamente sobre este asunto. Pero es una forma divina. Esta es la forma que la mística judía explica cómo Dios, siendo uno, genera una multiplicidad en el mundo. Entonces esto es Oir, la luz es una y es similar a la luminaria, sin color, sin forma, es Pashut betachlis apshitus, es simple con la simpleza absoluta y plena. Y sin embargo hay un mundo con multiplicidad. ¿Por qué? Porque esa luz simple, sin color, sin forma, etcétera, baña recipientes que le dan, por así decir, una forma. Pero no es que la luz pasa a tener una forma, se ve del otro lado del recipiente una luz de un determinado color. Bien, esto es Keilim y Oiris. Entonces, hasta ahora lo que dijimos es, hay una cadena de mundos. Perfecto, sea lo que fueran esos niveles. Desde el comienzo hasta el final, incluso por encima del comienzo, el nivel inferior, que se llama Arich, dentro de Keser, de ahí para abajo, Avoida, el servicio a Dios, es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay un sistema de Oiris y Keilim, luces y recipientes. Y en ambos asuntos, nuestra avoida, nuestro trabajo y nuestras mitzvot son importantes. ¿Por qué? El asunto de un kli, el asunto de un recipiente es que oculta la luz y da lugar a una existencia además de la luz. Por cuanto el recipiente le da una forma a la luz y oculta todos los otros potenciales infinitos colores que esa luz podría tener y refleja un color, algo que nosotros podemos tomar y captar de esa luz, porque si es infinito, no lo podríamos entender. Es como cuando los estudiantes van a la facultad y empiezan a estudiar, yo qué sé, medicina. Si un genio de la medicina estuviese en el primer año de la medicina y empieza a decirles a los estudiantes todo lo que él sabe, años y años de experiencia y de estudio y de profundización e investigación, los estudiantes se van a confundir, no van a entender nada. A pesar de que el conocimiento de un ser humano no es infinito, pero imaginemos, si a los estudiantes de primer año ya les das infinitos conocimientos, se van a confundir, no entienden nada. Eso no es medicina, no se entiende, no se puede aprender, no se puede estudiar. Entonces, ¿qué hacemos? Limitamos los conocimientos que le damos a los estudiantes del primer año, de acuerdo a la capacidad del primer año. Después, cuando pasen al segundo, limitamos los conocimientos superiores al primer año, pero los limitamos igual en el segundo año y así sucesivamente. Después los estudiantes van a investigar, van a profundizar y ellos mismos van a poder llegar a grandes ideas, y etcétera, de la medicina. Perfecto. Pero hay una limitación que da lugar al estudiante. El kli, el recipiente, limita la infinitud de la luz
para que pueda existir algo que no es infinito. O sea, nosotros, a través del sistema prácticamente infinito de luz y recipiente, se reduce como una persona mirándose en un espejo, con un espejo en la mano, aparece cada vez más chiquitito la imagen de la persona en el espejo. Y al fondo es una cosita chiquita, pero uno es un coso enorme, sí, está bien, pero al fondo se va reflejando tanto que se ve un cosito chiquito. Como el sol reflejado en una gota de agua. El sol es enorme. Es como 150 veces más grande que la Tierra. Sí, pero el mismo sol enorme, cuando se refleja en una gota de agua, parece minúsculo, chiquitito. Es un reflejo de reflejo, y así sucesivamente, no sé cuántas veces, hasta que se ve chiquitito en una gota de agua. Ahora bien, ¿para qué es toda esa reducción? ¿Qué es el trabajo del kli, del recipiente, justamente? Quitar, reducir, ocultar la infinitud de la luz para que dé lugar a existir otra cosa. Porque cuando la luz ilumina tal y cual es, por cuanto la luz, la esencia de lo que significa la luz es me'eina ma'or, es similar a la luminaria es infinita, es Dios, no es que Dios es una lamparita, no hay que malentender, pero es un concepto. La luz refleja a Dios, así como el reflejo de uno en el espejo, se ve lo que uno mismo es. No se ve, yo no me miro en el espejo y de repente veo a mi vecino, me veo yo en el espejo. La luz refleja a la luminaria, a la fuente. La luminaria es infinita, Dios es infinito, la luz es infinita. Oir Ein Sof, la luz infinita. Entonces, si la luz tal y cual es, en su infinitud y su poder y potencia de ser similar a la luminaria, ilumina tal y cual es, no hay ningún lugar para que exista otra cosa, excepto la luz. Donde hay infinito, no podés decir, también está el número 1. ¿Qué número 1? Infinito más 1, infinito. Infinito más 500, infinito. Infinito más 100.000, infinito. Ningún número tiene ningún sentido. No hay nada que pueda existir en el momento en que vos introducís el número infinito o el símbolo infinito en una ecuación. Se anuló toda la ecuación, infinito, ya está. A otra cosa. En las palabras del Maimer, cuando la luz ilumina, entonces solamente existe la fuente. Y ahí no hay espacio para otra cosa, para cualquier otra existencia. Pero el trabajo de un kli, ¿qué hace un recipiente? Oculta la luz y da lugar, ese ocultamiento de la infinitud de la luz da lugar a que exista otra cosa. Al punto tal que hay una cadena enorme. Ribu y Ishtal es una cadena enorme de eslabones. Al punto tal que crean este mundo material y cada uno de nosotros, que somos las criaturas. Ese es el ocultamiento que van generando los keilim, los recipientes. Y por cuanto los recipientes, el asunto del recipiente es el otro, de vuelta, el ocultamiento de todo lo que impediría que exista otro. Es como si dijésemos, una persona que está hablando, y hay un grupo de gente escuchando, y habla, y no para de hablar, no da lugar a los demás a que digan nada, ni que pregunten, ni que nada, no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que haber un recipiente, un kli. Cállate un poco. Hacé silencio para que otros puedan hablar. Da lugar a otras personas. Esto es el kli. Este es el concepto de un kli. Esencialmente, da lugar a otros. Entonces, al fin y al cabo, a través de una cantidad enorme de cadena de mundos, nivel tras nivel, se genera, a través del kli, a través de un recipiente, el concepto del recipiente, que es el ocultamiento del infinito, etc., otras criaturas, nosotros. Y por lo tanto, en el nivel de keilim, de recipientes, es importante avoidas anibraim, lo que nosotros hacemos, nuestras mitzvot. En el nivel espiritual que se llama kli, es muy importante lo que nosotros hacemos o no hacemos, Dios libre igual. ¿Por qué? Porque a través de que no haya avoida, de que no haya trabajo, de que no hagamos lo que tenemos que hacer, se genera un defecto en el kli. Dicho de otra manera, el kli, el recipiente, está directamente relacionado con nosotros. El asunto del recipiente es que exista otra cosa, dar lugar a otra cosa. ¿A qué? A nosotros. Nosotros como gente común y corriente, aquí abajo en este mundo material. En el medio hay ángeles y qué sé yo, qué criaturas, ¿qué me importa? Nosotros. El concepto del kli está directamente relacionado con nosotros. Recipiente, es decir, criaturas. Dar espacio a que las criaturas existan. Entonces, cuando la criatura no hace lo que tiene que hacer, toca, afecta a su propia fuente. ¿Cuál es la fuente? Kli, recipiente. A través de transgredir la Torah y las mitzvot, en otras palabras simples, generamos un defecto en el nivel
con el cual estamos conectados. Claramente. Y no solamente esto, no solamente que nuestro servicio a Dios afecta en el nivel que se llama Kli, Keilim, recipiente, en singular, recipientes, en plural, sino que más aún en la luz también, en la luz que es superior a los Keilim, a los recipientes, porque ya dijimos, los recipientes generan limitación, la luz es infinita. En la luz también hay un efecto por lo que nosotros hacemos o no hacemos. ¿Por qué? La idea es así. A pesar de que no cumplir lo que corresponde, transgredir, genera un defecto en los recipientes, pero no en la luz. Es como si dijésemos, como dijimos antes, la luz no es afectada por el recipiente verde, rojo, etc. La luz es siempre igual y no adquiere las características del recipiente. Cuando uno rompe el recipiente, no está afectando la luz sigue siendo la misma luz, infinita, similar a la luminaria, etc. El recipiente se rompió, no emite luz, no permite que continúe pasando la luz, lo que sea, pero la luz no se ve afectada. Aún así, a través de un defecto en el recipiente, se remueve, se quita, se retira la luz de ese recipiente. Es como, literalmente, un recipiente en contenedor. Cuando el contenedor está roto, si vos tenés un vaso con agua, se rompe el vaso con agua, ¿qué pasa con el agua? Se pierde. Entre comillas, se retira. Vuelve, por así decir, a su fuente. Entonces, a pesar de que no afectamos directamente la luz, porque la luz es infinita, similar a la luminaria, todo lo que quieras, pero a través de que hay un defecto en el recipiente, se remueve la luz, se va, porque el recipiente no la puede contener, no la puede expresar, no sirve como recipiente. Es como tener un espejo roto, con una raya en el medio. Entonces vos te ves reflejado en el espejo, pero sos literalmente vos. No, es una cosa que tiene una raya en el medio. Yo no tengo rayas en el medio. Estoy medio rayado, pero no tengo rayas en el medio. Entonces, un defecto en el recipiente hace que la luz se retire. Se retire de ese recipiente. Y ese retirarse del recipiente tiene un efecto en la luz. ¿Por qué? Porque la razón de ser de la luz es iluminar. Si no, ¿para qué sirve la luz? Y que ilumine dentro de los recipientes, para que los recipientes puedan expresar esa luz. Y cuando la luz se ve, por así decir, entre comillas, forzada a retirarse del recipiente, porque el recipiente fue defectuoso. ¿Por qué defectuoso? Porque nosotros transgredimos. Nosotros generamos un defecto en el recipiente no sirve para contener. La luz se retira, la luz no puede cumplir con su razón de ser, que es iluminar. Me hicieron irme de acá. No me dejan estar. No me permiten, por así decir, expresar la razón de ser para la cual estoy acá. Es como si fuese una persona que lo invitaron a hablar, a dar una clase sobre una cosa determinada, en un estadio de fútbol, frente a miles de personas, y no le pusieron un micrófono. ¿Cómo querés que yo me dirija a miles de personas en un estadio de fútbol? Nadie va a escuchar nada. Puedo gritar con toda mi fuerza, me voy a romper la garganta, romper las cuerdas vocales, y nadie me va a escuchar. Entonces, ¿qué hace esta persona? Se va. Si no hay micrófono para hablar, yo no voy a comprometer mi salud para que la gente escuche. Ustedes no pusieron un micrófono, yo me voy. Ahora bien, la persona que le invitaron a hablar, cuando se va, sufre. También se angustia. También se aflige. Porque yo tenía un mensaje para dar. Yo tenía algo para decir. Preparé este discurso. Me preparé para hablar con miles de personas, para responder todas las preguntas. No pude hablar, porque se rompió el cli, el recipiente, el micrófono que me permitía llegar a toda esa gente. No es que se va a su casa y está feliz. Y todo el esfuerzo que yo hice, y mi razón de ser como maestro, para explicar y para decir y para compartir, para enseñar, no me dejan enseñar. La luz, por así decir, su razón de ser es iluminar. La expresión de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él. Pero si el recipiente se rompió, esa luz se retira, ahí ya hay un defecto en la luz misma. Si bien no es un defecto como el defecto en el recipiente, es un defecto en la luz. Entonces la luz no cumple con su función de ser, y esto lo que significa que la avoida, el servicio a Dios, también afecta a la luz. Por cuanto, con la falta de avoida de trabajo, se retira la luz del recipiente y automáticamente no cumple con su función de ser.
Y no solamente esto, el Rebbe va subiendo nivel a nivel. Primero habló del nivel de Jochma, de sabiduría. Después habló del nivel de Keser, la corona, el nivel inferior de Keser. Después empezó a hablar de Keilim, recipientes. Después empezó a hablar de oires, luces que se invisten en los recipientes. Más aún, el asunto de Avoida también importa en la luz que está por encima de investirse en los recipientes. ¿Qué significa la luz por encima de investirse en los recipientes? Cuando el maestro de medicina va a la facultad de medicina el primer año y empieza a enseñar, el maestro sabe más, en teoría, más de lo que está enseñando. Es un gran médico, con mucha experiencia. Pero a los alumnos de primer año solamente explica hasta un punto para que ellos entiendan. Quiere decir que hay una luz que le está dando, conceptos que está enseñando, y hay una luz que está por encima de investirse en los recipientes. Los alumnos no están en condiciones mentales, no tienen el recipiente en su cerebro para absorber esa luz, entonces no se inviste, es una luz que queda fuera del alcance de los estudiantes. También esta luz que trasciende el investirse en los recipientes, por lo menos es la fuente de la luz que sí se inviste efectivamente en los recipientes. Por eso decimos que avoida el servicio a Dios de cada uno de nosotros, toca, es importante, influencia el nivel que se llama Arij, de vuelta, dentro de Keser, corona, el nivel inferior. Porque el concepto de Arij, como ya dijimos anteriormente, es la fuente de toda la creación. Es el nivel raíz de toda la creación. Y por cuanto en la creación es importante avoida, como dijimos anteriormente, en la creación espiritualmente hablando, tanto en el nivel de Jochma, como en el nivel de Keilim, recipientes, como en el nivel de Jochma, sabiduría, nivel de Keilim, recipientes, nivel de oires, luces, incluso las luces que están por encima de investirse en los recipientes. Pero hay un efecto. Por lo tanto, en la fuente de toda esa creación, de todos esos niveles espirituales, estructura espiritual, que se llama Arij, esa fuente espiritual, también es importante avoida. Y solamente en el nivel que se llama Atik, que es decir, que trasciende, Atik, Yoimi significa removido de días, el anciano de días que está totalmente por encima de cualquier otra cuestión en el mundo. Ese nivel que se llama Pnimius HaKeser, lo más profundo del nivel que se llama Keser. Nuestros sabios dijeron ahí efectivamente, y esta es la explicación de Avodas HaKodesh, del libro que trajimos anteriormente, ahí no importa la avoida, ahí no toca nada de lo que puedas hacer, tiene ningún efecto. Porque este nivel de Atik, de vuelta en las palabras de Avodas HaKodesh, es el Señor único, raíz de todas las raíces, es decir, raíz de las raíces. El nivel de Arij, lo más bajo del nivel de Keser, es la raíz de toda la creación. El nivel de Atik es la raíz de la raíz. No la raíz de las creaciones y las emanaciones, etc. No. Porque está muy por encima de este nivel, por eso se llama Atik, separado, removido. Está muy por encima de esa raíz para la creación. Y en realidad está removido, de cualquier tipo de raíz de la creación, porque el concepto de Atik es Vayatek Misham Ha'ara, como Abraham, que se movió de ahí, se fue de ahí hacia el monte. Vayatek es la misma palabra que Atik en hebreo, como ya dijimos anteriormente, que cada palabra tiene una raíz de 3 letras, etc. Es el mismo concepto acá. Ain Taf Kuf Asak significa removerse. Es decir, que está totalmente removido y separado incluso del nivel de Arij. De vuelta, tenemos una cosa que se llama Keser, corona, como la corona que está arriba de la cabeza. La cabeza representa Jochma, sabiduría. La corona tiene 2 niveles. Aquel que está tocando la cabeza, Arij Hampin se llama, y aquel que está por encima de tocar la cabeza, que está tan pero tan elevado y tan removido de todas las cosas, que incluso está muy removido del nivel que está tocando la cabeza en la corona misma. Y aquello que se llama Shoire Shashoroshim, la raíz, la razón por la cual Atik lo llamamos la raíz de las raíces, entonces sí tiene una relación con Arij, con el nivel inferior de Keser. Esto no es más que un nombre prestado. En este nivel de Atik, avoida, el servicio a Dios no tiene ninguna influencia, ninguna importancia, en absoluto. Sobre esto está escrito: si pecaste, ¿qué le va a hacer a Dios? ¿Qué le importa a Dios si vos pecás o no pecás? Y si tus pecados son transgresiones, son terribles, ¿qué le vas a él? Y si sos bueno, sos un buen tipo, ¿qué le importa a Dios? Etcétera. Punto. Este fue el segundo capítulo. Hoy vamos a parar acá. Pero básicamente lo que el Rebbe explicó es la explicación clásica en Kabbalah y traída en Hasides
¿De qué significan estos midrashim, estas explicaciones de estos sabios contradictorias? Por un lado suena que a Dios sí no le importa, nada, cero lo que hacemos. Y por el otro lado suena así que nosotros engrandecemos a Dios, que nosotros debilitamos a Dios, Dios libre y guarde. Entonces Kabbalah explica muy simple. Hay un nivel que se llama Atik y un nivel que se llama Arich. Atik es la esencia, está removido de todo, ahí no importa nada. El nivel que se llama Arich, de ahí para abajo, en todos los niveles que estudiamos anteriormente, ahí sí importa lo que vos haces. Esta es la clásica respuesta. Dios mediante, en la próxima clase vamos a empezar a estudiar la respuesta del Rebbe, la respuesta de Hasides, específicamente para nuestra generación. Obviamente el Rebbe va a decir que incluso la esencia misma de Dios también importa cada una de las cosas que hacemos.